La serie Visibles básicamente nace de una necesidad y de un deseo. Nace de la necesidad de aplicar todos mis conocimientos a nivel gráfico, refrescando las técnicas del grabado, haciendo fusiones entre ellos, y el deseo era el de construir la imagen de las víctimas de nuestro conflicto, crear una nueva iconografía desde mi mundo interior, desde mi creación como artista plástico, y comenzar a construir como un nuevo lenguaje que nos permitiera tomar como referente en un futuro la imagen de las víctimas pintadas por un artista, por un pintor. Para mí un referente muy importante fue el cuadro Guernica, que es un cuadro maravilloso que cuando a uno le hablan de la Guerra Civil Española, es un cuadro que uno siempre toma como referencia, como referente. Entonces, eso fue una motivación para que también la pintura de los Visibles fuera una pintura en blanco y negro, porque inicialmente los grabados tenían color y posteriormente ya la solución a nivel de color de las pinturas es en blanco y negro. Yo comencé la serie de los Visibles en el 2010. En el 2010 comencé a hacer todos los bocetos de los Visibles. En el 2011 comencé a hacer los primeros grabados con los cuales comencé a concursar en el exterior con la serie de los Visibles, y me fue muy bien en esas exposiciones, me gané una bienal, quedé de finalista en otra bienal en España. Entonces me di cuenta que los Visibles eran unas imágenes que tenían mucho poder y que había que intuitivamente seguir explotando todo ese camino, y eso llevó a que toda la exposición de los Visibles sea una exposición que consta de 90 piezas, entre pintura sobre madera, que son unos cuadros recortados, entre grabados y entre pinturas sobre tela. Son 90 piezas en total. Aquí en el Centro de Memoria tenemos expuestas 42 piezas. Creo que tuvieron un primer inicio muy importante, que es haber expuesto esta obra en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, que hayan tenido toda esta acogida, este trabajo, y se le haya dado un espacio importante a la exposición de 3 meses, de estar 3 meses colgada, que ha sido un tiempo muy importante para poder interactuar con un público muy numeroso, porque esta exposición la han visto ya más de 2.000 personas aquí en el Centro de Memoria, y nos sirvió como pretexto también el marco de esta exposición para hacer los talleres que nos permitieron tener grupos como el grupo de los indígenas, trabajar con el colectivo del costurero de la memoria, trabajar con los funcionarios del Centro de Memoria y con público en general, con los poetas. Hicimos un bello taller recital en donde estuvieron los poetas más importantes de este país, y eso ha sido la exposición ha sido un buen marco para poder yo explicar los Visibles, para que el público se pueda familiarizar con este nuevo lenguaje, porque finalmente son lenguajes que son novedosos para el público, son nuevos y necesitan un espacio suficiente para que la gente los pueda entender todo esto, toda esta cantidad de signos que hay pintados acá. Estas son una serie de grabados hechos en silografía sobre una madera que se llama carreto. La silografía se trabaja sobre madera y en la madera se hacen cortes transversales para que la fibra de la madera quede hacia arriba, y esto nos permita con las gubias, que son las herramientas de carpintería en miniatura, nos permite ir grabando en la madera, y posteriormente con un rodillo se entinta la madera con tintas litográficas, se coloca el papel encima y con una cuchara de palo se fricciona
trasladando la imagen de la madera al papel. Esa es la misma técnica del linóleo, que es la técnica que hemos venido realizando y trabajando aquí en los talleres que hemos hecho en el Centro de Memoria. Es una técnica muy hermosa, es una forma de volver al origen del grabado, que para mí tiene mucho sentido volver al origen de las cosas en este mundo globalizado donde hay tanta tecnología, donde se trabajan cosas maravillosas en el computador, es volver con la herramienta al inicio del grabado, que es el inicio de la imprenta, que es el inicio de los periódicos, de los afiches, y finalmente es el origen de los computadores. En tantos años de conflicto, nuestra sociedad se le volvió muy cotidiano hojear las hojas del periódico y las revistas donde salen las víctimas, pero finalmente esto no se queda grabado dentro de la memoria colectiva. Entonces los artistas plásticos, los artistas que tenemos que ver con la imagen, tenemos que construir imágenes poderosas, imágenes que queden, que calen dentro de la memoria colectiva. Es así como nosotros construimos memoria, es así como tenemos todo por hacer en cierta forma, y bueno, esa ha sido mi intención como artista, contribuir en ese sentido a toda esa historia dramática que nos ha tocado vivir a nuestra generación, porque es una generación que ha vivido finalmente todo el tiempo en la guerra. En las pinturas sobre tela, los visibles, existen 8 pinturas que son de 2 metros por 1,70. Existen 9 pinturas que son de 1,70 por 1,70. Existen los cuadros recortados que son trabajados sobre MDF y todo esto es pintado con óleo. Yo trabajo con la guada, mucho con la guada de óleo, que es una mancha muy aceitosa que se trabaja sobre el cuadro. Primero hago el esquema del dibujo, después voy manchando y voy dejando los espacios en blanco que van creando todos estos signos que a veces se vuelven formas vegetales. Aparece mucho la cabeza de un pájaro que muchas veces emerge de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o en los laterales, que finalmente para mí el pájaro o el ave es como un testigo de lo que ocurrió. O sea, el ave estaba allí cuando ocurrió la masacre, el ave estaba allí cuando ocurrió toda esta tragedia, todo este drama. Entonces aparece mucho allí, o sea, como que volara sobre el cuadro, y aparecen formas de hojas que muchas veces son leídas como sexos también, que es la parte vegetal. O sea, hay un macro, un macro y un micro dentro de la parte orgánica que abarca el cuadro. Yo voy generando ritmos, emergen puntas de todo lado, aristas que son como cristales rotos que se asoman, como puntas que se asoman, que te amenazan, que te acechan. Hay un drama dentro del cuadro, pero no es una cosa descarnada, es un drama que puede ser leído, que puede ser interpretado, muchas veces es completado con la lectura del espectador, porque el artista llega hasta cierto punto, pero no necesariamente la lectura que le dé el artista tiene que ser la lectura que le da el espectador. A veces hay unas lecturas que lo asombran a uno, que le aportan mucho a uno para complementar también su argumento, y es parte de la magia que tiene que tener la pintura, la magia que tiene que tener el arte. No todo tiene que estar dado allí. Hay unos elementos que se presentan, pero es el ojo del espectador finalmente que construye. Y es el ojo que está en el cuadro, los ojos que están en el cuadro, porque en el cuadro aparecen muchos ojos que miran al espectador y a veces causan cierta inquietud en el espectador, porque son cuadros que de todas maneras están vivos, son formas que están vivas dentro del cuadro, que se arman, que se desarman, hay fuerzas que entran, hay fuerzas que salen, hay toda una dinámica que yo pienso que
es un logro que yo he logrado como pintor aquí específicamente en esta pintura de los visibles. Estas X, que son brochazos, que son como un basta ya, o sea, para mí es un basta ya, ya tachemos esa violencia, no queremos más esa violencia. En muchos casos son interpretadas como cruces también. Hay muchos elementos, brazos desmembrados, cuerpo, hay mutilaciones también, hay descabezados dentro del cuadro. Es una forma de construir y de armar y de desarmar toda esa escena que hay dentro del cuadro. Los visibles son un testimonio realmente de nuestra realidad. Yo soy un pintor expresionista y yo reivindico a los artistas expresionistas de este país porque finalmente han sido los artistas que han dejado un testimonio muy claro de la realidad que nos ha tocado vivir. Ella es Estrella, ella es como la guardiana de los visibles, ella siempre está presente en algún sitio mirando, teniendo toda una conexión con los cuadros. Estrella es una mujer desplazada que tiene todo su mundo a cuestas, ella viaja con su vegetación, con su paisaje, con sus soles, con sus lunas, con sus animales, con su vida, con su tragedia, con todo viaja Estrella. Los visibles empiezan en grabado y empiezan con color. Entonces, cuando estaba haciendo los grabados, y comienzo a mostrarlos y comienzo a ver el éxito que tienen estas imágenes, el poder que tienen estas imágenes de contar y de seducir a la gente, me nace la idea de hacer un libro, invitando a poetas y escritores, amigos que han escrito algunos sobre mi obra y para que escribieran sobre los visibles. Pero entonces la necesidad de tener más obra para el libro, pues me hizo replantear algunas cosas porque a mí hacer grabado no me rinde tanto como pintar. Entonces tomo la decisión, bueno, voy a pintar en blanco y negro esos visibles y empiezo con este formato que es el más pequeño de todos, que es un formato de 1 metro por 35, para empezar a ver ya la pintura en el blanco y negro. Después trabajo 2 formatos más de 1 metro por 1 metro y ya empiezo con los formatos grandes. Entonces ese fue como todo el inicio de todo este proceso en el que he venido trabajando, como lo dije, desde el 2010 y hasta el momento que hicimos esta exposición que se inauguró el 8 de abril del 2014. Ese fue todo el origen realmente de la exposición Los Visibles.